Muy buenas noches, Rafa, amigos de Canal 22. Estamos con Javier Perucho, doctor en letras y uno de los mayores expertos en microrrelato. Y vamos a charlar sobre esto. Javier, ¿desde cuándo rastreas la existencia del microrrelato? Ya tiene al menos unos 10 años. Ajá. En términos del registro público de lo que nosotros podemos localizar en bibliotecas y esos lugares de retención de nuestros saberes. Mi tesis de maestría fue en la UNAM y fue justamente El que tenemos aquí, claro, los audios de papel. Así es, el antecedente académico es ese, Ajá. allí se llamó por título Poéticas de la microficción. Después lo reconvertí en términos ensayísticos y literarios para darle unidad a este libro, Dinosaurios de papel. Claro. Entonces, desde ese momento lo podemos ubicar. Muy bien, dices que podríamos irnos hasta la China antigua para Sin duda encontrar alguna. un microrrelato. Así es, las civilizaciones antiguas, China, Mesopotamia, Grecia, encontramos expresiones naturales de esta forma de expresión. Entonces dirías que se traslapa con lo que podría ser tal vez un refrán, una anécdota, un epigrama. En ese entonces formaba claro, parte de. Ahora son tradiciones totalmente distintas. El refrán, la leyenda, el chiste, el apotegma son expresiones de una literatura popular, de una tradición oral. Ciertamente, ahora nosotros estamos hablando de una tradición escrita, una tradición literaria. Son dos tradiciones totalmente distintas, aunque en las expresiones contemporáneas, el chiste, la parodia, la misma adivinanza, la fábula o el bestiario están fundidas totalmente con el microrrelato. ¿Cómo no? ¿En qué momento dirías tú que hay ese parteaguas de esa tradición antigua a esta tradición moderna? Especulo en este momento, pero en el momento en el que ya se convierte la creación literaria, digamos, en una figura de autor. En ese momento ya tal vez ya haya la escisión entre oralidades y literatura escrita. Hay mucha gente que lo considera, quizás debido a su propia extensión, un asunto menor. Pero tiene sus propias reglas. No, tiene sus propias reglas, pero tan menor que Alfonso Reyes o Julio Torri fueron unos grandes cultivadores en México. En Argentina, Borges. Sin duda alguna. Contemporáneos, digamos, Ana María Ashua. Claro, por supuesto. Y hay una estela enorme. ¿En México quién ubicas? Contemporáneos. Contemporáneo, bueno, hablemos de... para no hablar del dinosaurio, claro. hablemos de Felipe Garrido. Muy bien. Guillermo Samperio, Mónica Lavín, claro. Ana Clavel, claro. Que son los escritores muy conocidos, René Avilés Favila, claro. Raúl Renán, que son escritores que en este momento cultivan, fomentan, dan talleres, lo publican en sus redes o en sus revistas, su afición por el microrrelato. A propósito de que acabas de decir redes, por ejemplo, el Twitter, ¿ha fomentado más el microrrelato o le ha dado solo más publicidad? Ambas cosas, ¿no? Ajá. Ambas cosas. También en la parte negativa que hay un efecto contrario también de cultivo en el que solamente es una oración más que un relato. Claro, todo el mundo cree que escribe un microrrelato y es nada más una frasecita. O una expresión en 140 caracteres, que no es necesariamente una creación literaria, hablando de nuestro canon, de esa tradición mexicana que tenemos al menos 100 años de cultivo, de permanencia, de aliento en nuestras letras mexicanas. Dime qué hace esa diferencia, es decir, de que seas una sola frase a que sea una verdad, a que sea literatura. Bueno, si es una sola frase, pues no hay verbo, no hay accionar. Y tal vez no se configura el personaje o la acción o el mismo diseño de un conflicto. En cambio, en un cuento, habida su extensión, breve, corta o minúscula, sí hay la configuración de una circunstancia, un personaje, un conflicto y el desarrollo de una historia en esa brevedad. Es decir, los mismos elementos que podemos tener en una novela de 300 páginas, de 400 páginas, deben estar incluidos en un Sin microrrelato. duda alguna.
sin duda alguna. Qué Sin duda maravilla. alguna. Está, y tenemos muchísimos ejemplos, y esta mesa es un buen ejemplo de lo más reciente que se ha publicado en Hispanoamérica. Dime algo, ahora con las redes, hay gente que se adentra más en el microrrelato, que lo estudia más. Sin duda. No solo que lo sin escribe, duda, sino que lo sin estudia duda, más. Sin duda. Nosotros no tenemos el caso, pero en Barcelona hay una librería, una biblioteca, perdón, especializada en microrrelato. Especializada. Tenemos 2 páginas de internet, 3 páginas. Una en Barcelona que se llama Documenta Mínima, Ajá. que se dedica a consensuar, censar y difundir todo lo que tiene que ver con haiku, aforismos, microrrelatos y todo lo relativo a las expresiones de la brevedad. Claro. En Barcelona y se llama Documenta Mínima. En Argentina, en Buenos Aires particularmente, hay una que se llama Internacional Micropoetística, que solamente expone, difunde, patrocina, alienta y difunde todas las formas artísticas que tienen que ver con la microficción. Porque en nosotros, América Latina claro. o en España. ¿Por qué nosotros no? ¿Por desdén? ¿Por desdén al género? Creo que nosotros estamos con cierto retraso, aunque en México desde hace ya unas décadas, Lauro Zavala, en su revista El Cuento en Red, se dedica a el estudio de la microficción. Por otra parte, en buenas partes de los estudios en América Latina, en las licenciaturas en letras, el microrrelato, la minificción ya forma parte de los estudios. En México no. Claro. En España y Argentina ya tienen tesis doctorales sobre el género. En México, hasta donde llega mi información, todavía no tenemos una en México sobre el género. Hablábamos de los contemporáneos, de los escritores contemporáneos que escriben microrrelato. ¿Y los clásicos mexicanos, quiénes estarían? Bueno, hablemos del ateneístas, hablemos de Torri, hablemos de Reyes, hablemos de Carlos Díaz Dufo. ¿Ellos de dónde brevan? ¿De qué escritores son? ¿Franceses? ¿Son ingleses? ¿De dónde abrevan? No hablemos de influencias porque un caso paradigmático es el de Julio Torri, que él publica su primer cuento teniendo 17 años. Entonces, ¿qué influencia pudo haber tenido, verdad? A esa edad, a pesar de que él haya sido un hombre culto, hablando lenguas, un profesor eminente en letras, un gran crítico, a esa edad no lo sé, no podría ubicarlo, y por lo que nosotros sabemos y entendemos, es un libro que configura el Werther de Goethe y hace una variación de esa obra maestra alemana. ¡Qué maravilla! Entonces, si hay influencias, pues tal vez configura una lectura, claro, ¿cierta? Sí. Pero no necesariamente una influencia estilística en términos de su arquitectura narrativa, que es un cuento brevísimo. Y se llama así justamente Werther, y lo publicó en una revista regional de Saltillo, Coahuila. ¿Los jóvenes están teniendo algún interés? Muchísimo, muchísimo. Yo creo que es sobre todo el nicho poblacional donde más se cultiva, más se escribe, más se difunde, más se estudia. Creo que es el núcleo, el estamento en el que mayormente ha causado un furor, no solamente en México, sino en América Latina o España. Javier, te agradezco mucho la entrevista. No, muchísimas gracias a ustedes y ojalá haya estado a la altura de este conversatorio. Estoy seguro Buenas que sí. noches. Gracias. Gracias, Rafa. Amigos de Canal 22, regresamos al estudio.